permiso, presidente. Compañeras y compañeros senadores, mi calidad de representante popular y desde luego como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, es que presento a consideración de esta soberanía proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer un registro oficial de nacimientos vivos, universal y gratuito para toda la niñez mexicana y cumplir así con tratados internacionales y necesidades y requerimientos nacionales en cuanto al derecho de identidad, otorgándole gratuitamente el acta de nacimiento. El registro, inscripción de nacimientos y el acta de nacimiento son documento importante porque es el primer reconocimiento por parte del Estado de la existencia del hecho vital del nacimiento. Es un instrumento legal de identidad para ejercer el disfrute de todos sus derechos y es esencial para planificar políticas públicas en materia de infancia. Desafortunadamente, no todos los mexicanos nacidos vivos son registrados oportunamente en el tiempo que establecen las legislaciones locales y que la oportunidad varía de entidad federativa en entidad. Por ejemplo, en el estado de Zacatecas 91 días, Guanajuato 92, Yucatán 45, Nuevo León 40. En Guerrero y Campeche estipulan realizarlo en un lapso de 30 días. Quintana Roo, si lo registra el padre, un plazo de 15 días, mientras que el registro por parte de la madre tiene un plazo de 30 días oportuno. Registro a los 12 meses de nacimiento en Chiapas y Tabasco. Pasado el plazo oportuno, se considera este acto extemporáneo con las consecuencias legales, además de sanciones que también van diferenciándose de estado en estado por multas adicionales al costo de lo que representa el acta de nacimiento. Por ejemplo, el costo del acta de nacimiento en el país en promedio anda en los 85 pesos, sin embargo, hay estados que andan por arriba de los 434 pesos, 312 en otros, y esto contribuye precisamente a situaciones de registro extemporáneo o subregistro de los nacidos vivos, además de considerar otros factores, como factores culturales derivados de la falta de orientación al público acerca de los beneficios del registro civil, factores de accesibilidad geográfica derivados de la orogeografía nacional y, desde luego, factores económicos derivados no nada más de los costos del simple documento, sino también de costos de traslado o costos que representa el ausentarse de labores que implican el ingreso para las familias. Los anteriores factores hacen que el derecho de identidad de nuestra niñez nacida viva se vea postergado con registro extemporáneo y en el peor de los casos se hagan invisibles estos nacidos vivos ante un registro oficial o subregistro. El Organismo de las Naciones Unidas para la Atención y Protección de la Infancia y la Adolescencia estima que cada año más de 1.3 millones de nacimientos no son registrados y que en los últimos 5 años se ha logrado disminuir el subregistro, esto en los países de Latinoamérica y el Caribe, de un 18% a un 10%. El común denominador de las personas que aún viven en el subregistro es, lamentablemente, la pobreza. En nuestro país, alrededor de 52 millones de personas se encuentran en algún grado de pobreza conforme al reporte del Coneval 2012, de ahí la importancia de este factor. Para el Estado mexicano, el registro de nacimientos es un derecho humano, reconocido en diversos instrumentos internacionales, ratificados por este Senado, entre los que se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Más aún, en el 2007, durante la primera conferencia regional latinoamericana sobre el derecho a la identidad y el registro universal de nacimiento celebrada en Asunción, Paraguay, y en la segunda conferencia regional sobre el derecho a la identidad celebrada en Panamá del 2011, se ha comprometido el Estado mexicano para cumplir la meta común de alcanzar el registro universal, gratuito y oportuno en la región como meta el año 2015. Esta reforma tiene como objetivo precisamente dar cabal cumplimiento a esta meta y abatir el registro extemporáneo y el subregistro con el incentivo de hacer gratuita la primer acta de nacimiento, siempre y que los coadyuvantes, ascendientes, tutores y custodios de hacer cumplir este derecho de nuestra niñez acudan oportunamente ante las oficialías del registro civil o ante los consulados mexicanos en el extranjero. Estamos proponiendo como lapso oportuno los primeros 12 meses de vida del nacido. El derecho a la identidad está compuesto, entre otros importantes rubros, como el tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazcan, así como estar inscrito en el registro civil. El registro oportuno de nacimientos a nivel nacional y por entidad federativa del reporte INEGI UNICEF México nos informa que entre 1999 y el 2009 el total de nacimientos estimados de acuerdo a las cifras de los censos 2000 y 2010 pasó de 2.6 a 2 millones. La cobertura en estos años era del 78.8% en lo que son registros oportunos, y para el año 2009 ha mejorado a un 93.4%, lo cual todavía habla de una cifra importante de un 6.6% de niños mexicanos que no se registran oportunamente. Estamos hablando alrededor de 154,000 niños por año. Chiapas y Guerrero muestran entre los estados mexicanos el patrón de registro oportuno de nacimiento con más baja cobertura en el promedio nacional. La oportunidad del registro de nacidos vivos y los costos del acta de nacimiento, que varía de una entidad a otra, se explica por la decisión libre y soberana de cada legislatura, de cada entidad, para establecer el plazo oportuno después de la fecha de nacimiento en días, meses o años, y la contribución que como derecho se establece para la expedición del acta de nacimiento. Esta diversidad de federalismo hacendario se subsanaría con la aprobación de la presente reforma constitucional, puesto que las disposiciones hacendarias locales serían constitucionalmente inaplicables, de conformidad con la jerarquía jurídica nacional federal, sin menoscabo de reformar las leyes hacendarias locales para exentar del cobro la expedición del acta de nacimiento en el plazo oportuno, sin menoscabo de adecuar las disposiciones hacendarias locales a la presente reforma constitucional. Por todo lo anterior y para alcanzar las metas para el año 2015, considero pues necesario establecer un registro oficial de nacimientos vivos, universal y gratuito para toda la niñez mexicana, y cumplir con su derecho de identidad, otorgándole gratuitamente el acta de nacimiento por única ocasión y en los primeros 12 meses de nacimiento. Es por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad fundamentada arriba referida, que me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforma el párrafo octavo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Y me remito a este párrafo. Agregar al párrafo donde dice que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho, y es el agregado, a identidad legal,
acta de nacimiento gratuita por única vez dentro de los 12 meses después del nacimiento, a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, prosigue el párrafo, y lo que agregaríamos sería lo antes señalado. Con los siguientes transitorios: primero, el presente decreto entrará en vigor el siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y segundo transitorio, a partir de la entrada en vigor, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dispondrán de 6 meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención del cobro del derecho del acta de nacimiento, siempre y cuando el registro se realice dentro del plazo oportuno establecido. Por su atención, muchas gracias. Gracias.